Ahora sí. Bueno, creía yo. En las últimas décadas, impulsado. Un saludo desde Cuba a todos los asistentes en el Simposio Internacional de Multimodalidad y un agradecimiento al comité organizador por permitirme participar en este encuentro. Hoy les voy a hablar de la multimodalidad mediada por las tecnologías digitales. La educación ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, impulsada por los avances de la tecnología digital. La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de modalidad virtual, pero también evidenció la importancia de mantener ciertos aspectos de la educación presencial. Es por ello que la multimodalidad surge como una solución que integra lo mejor de ambos mundos, aprovecha las ventajas de la tecnología digital para crear experiencias de aprendizaje más ricas y adaptativas. La multimodalidad ha emergido como un enfoque pedagógico innovador que combina las modalidades presenciales y virtuales e implica una integración pedagógica que aprovecha lo mejor para dar respuesta a las necesidades actuales de flexibilidad y adaptabilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aunque el término de multimodalidad educativa es relativamente nuevo, su esencia no lo es. Se entiende por multimodalidad educativa la combinación de diferentes modalidades de enseñanza y, como es el caso de la combinación de la modalidad presencial y la modalidad virtual, conocida también como enseñanza híbrida o blended learning. En Cuba, la multimodalidad tiene su concreción en el nivel de enseñanza universitaria, o sea, en el nivel superior. Se reconoce tanto en el reglamento organizativo del proceso docente y el trabajo metodológico de la carrera universitaria, como en el reglamento de posgrado, la existencia de 3 modalidades de estudio en la educación superior. La modalidad presencial, donde el proceso de formación tiene lugar con la presencia de los estudiantes y profesores en el mismo tiempo y lugar, y el aula virtual es un complemento o un recurso de apoyo. La modalidad semipresencial, donde el proceso de formación se organiza mediante la combinación de actividades presenciales y actividades en espacios virtuales, o sea que se combina el aula física y el aula virtual. Y la modalidad a distancia, donde el proceso de formación se distingue por la separación física de estudiantes y profesores, por lo que el aula virtual y otros entornos virtuales son los principales espacios de formación. La modalidad semipresencial, vista como la multimodalidad, en Cuba surge por la necesidad de dar respuesta a ansias crecientes de superación de la población laboralmente activa a raíz del triunfo revolucionario en 1959. Ello sin duda propició un mayor acceso a la universidad. Esta experiencia se fue consolidando en la década del año 90 como parte de las transformaciones educativas impulsadas por el Ministerio de Educación Superior y después se consolidó aún más en el año 2000 con el desarrollo de la universalización de la educación superior y el surgimiento de las sedes universitarias municipales. Evidentemente, implementar la multimodalidad tiene muchas ventajas y es por ello que se recurre a este tipo de modalidad. Dígase la flexibilidad, la personalización, la mediación tecnológica, la interacción y la colaboración, la mayor autonomía, el refuerzo del aprendizaje, la posibilidad de innovación, el desarrollo de otras competencias genéricas y el acceso universal. Si bien en Cuba hay una tradición de varias décadas en la implementación de esta multimodalidad, visto como la modalidad semipresencial, no se ha estado exento de desafío. Ha sido un reto la formación de los docentes, con la necesidad de capacitar a profesores en el uso de tecnologías, el diseño pedagógico para crear experiencias de aprendizaje significativas en ambos entornos, la evaluación para evaluar de manera justa y efectiva en estos contextos multimodales, la sobrecarga de información con la abundancia de canales que pueden dificultar la selección y procesamiento de la información, mantener la motivación y el compromiso de los estudiantes a partir de que pueden sentirse solos en los entornos virtuales, y además la resistencia al cambio tanto por parte de docentes como estudiantes que ahora tienen que enfrentarse a nuevas concepciones pedagógicas y tecnologías digitales. Para implementar las tecnologías digitales en la multimodalidad en la educación superior cubana, hemos tomado en los últimos años como base el modelo de educación a distancia de la educación superior cubana, creado en el año 2016
dirigido por el Centro de Educación a Distancia, pero con la participación de 34 profesionales de varias instituciones del país con una alta experiencia teórica y práctica en estas modalidades de estudio. Se toma del modelo sus principios, el principio de la flexibilidad, que llama un plan de estudio flexible, a garantizar la flexibilidad tecnológica con la selección de los recursos educativos y la variedad de formatos de almacenamiento y distribución de los mismos, flexibilidad en lo curricular, flexibilidad en el espacio temporal para adaptarse a las condiciones y posibilidades de profesores y estudiantes, el principio de la interacción y la comunicación, que hace énfasis en la existencia de una conversación didáctica guiada y orientada hacia el aprendizaje, que ve la interacción como hilo conductor de las relaciones que se establecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que llama la interacción sujeto-sujeto y sujeto-objeto mediado por las características tecnológicas y didácticas del objeto, que vela por la calidad de las interacciones en los diferentes niveles de interactividad, que llama una comunicación multidireccional que atienda al proceso de socialización, intercambio, participación y construcción de significados para el aprendizaje. También se apoya la implementación de la multimodalidad en los componentes de dicho modelo, componentes como recursos humanos y organizativos referidos a todas las personas que planifican, organizan, administran, controlan el proceso y las actividades, y además la existencia de procedimientos en la institución específicos para la multimodalidad. Eso hace que se deba contar con profesores con experiencia docente y competencias tecnológicas, con estrategias de capacitación de profesores y personal de apoyo, con un centro de apoyo al profesor para la creación de recursos educativos y con un sistema de comunicación entre estudiantes y la institución debido a que por determinados periodos de tiempo están alejados de la misma. Se llama también a un componente pedagógico que centra su atención en el rol activo y responsable del estudiante en el proceso de formación, en un diseño curricular flexible que atienda los intereses y potencialidades de los estudiantes a las características de esta modalidad de estudio, a la separación física entre profesores y estudiantes, centra su atención también a la comunicación pedagógica a través de recursos educativos como mediadores, al aprendizaje autónomo y colaborativo y a las diferentes condiciones tecnológicas, sociales y laborales en que los estudiantes realizan su formación. Hay tres elementos que forman parte del componente pedagógico y de lo que quisiera profundizar. Uno de ellos está en la importancia del diseño instruccional. Es relativamente importante que para implementar la modalidad educativa se requiere planificación de las actividades presenciales y virtuales con creatividad y flexibilidad. Hay que hacer un análisis exhaustivo de quiénes serán los estudiantes, dónde están ubicados, cuál es el tiempo de duración del curso, la organización del contenido, los recursos tecnológicos disponibles, los formatos a utilizar, la interacción y el trabajo colaborativo como se prevé tanto en el momento presencial como virtual, las habilidades profesionales e investigativas que van a desarrollar los estudiantes y cuáles de ellas se desarrollan en el espacio físico y cuáles en el espacio virtual, las habilidades de profesores y estudiantes para el uso de esa tecnología. Y después de este análisis, pues viene la elaboración de las guías, de las orientaciones, del diseño de contenido, del diseño de los recursos educativos digitales, de las actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, de la estructuración del curso en el entorno virtual, del diseño visual del curso de toda la configuración que permita su gestión. Otro elemento muy importante es las bases teóricas que sustentan esta modalidad de estudio. La mediación tecnológica, visto como el diálogo didáctico mediado como una de las teorías fundamentales que sustentan esta modalidad, que está dada porque reconoce que existe un diálogo simulado, asincrónico, vertical, unidireccional y estructurado que se produce entre el estudiante y el contenido y que está expresado en las actividades y en los recursos educativos tanto impresos como digitales. Y además reconoce que hay un diálogo real que puede ser sincrónico o asincrónico, que puede ser multidireccional, que es más flexible y que se produce entre todos los actores y que está expresado por la palabra oral o escrita a través de los diferentes medios de comunicación. En este proceso de mediación tecnológica hay varias tecnologías digitales que son comunes a la multimodalidad educativa. Dígase el uso de plataformas de gestión del aprendizaje, una de las más
utilizadas en nuestro entorno es la plataforma Moodle, que contiene orientaciones, recursos digitales, es el lugar donde se estructura, donde se organiza todos los materiales disponibles para los estudiantes, pero también se utilizan herramientas de creación de contenido, plataformas de videoconferencia, recursos multimedia, el uso de la gamificación, de los videojuegos, de la realidad virtual y aumentada, de la inteligencia artificial, de las redes sociales. Todos son evidentemente tecnologías digitales que aportan de manera significativa tanto a la modalidad presencial como a la modalidad virtual. Y por último, el componente pedagógico, me quiero referir al diseño de los cursos virtuales, porque es muy importante que los cursos tengan la orientación clara al estudiante, el contenido esté lógicamente estructurado, se empleen métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que potencien el autoaprendizaje, que se diseñen actividades de aprendizaje de forma progresiva, que posibiliten el ascenso gradual para llegar al objetivo, que favorezcan la gestión de la información y conocimiento, que potencien el desarrollo individual y colaborativo, que se propicie la comunicación e interacción entre profesores y estudiantes, de profesores entre sí y entre estudiantes entre ellos, que se empleen diferentes tipologías de recursos educativos adaptados a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, que los recursos educativos muestren de manera fragmentada el contenido y que se emplee la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación para contribuir a la construcción activa del aprendizaje tanto del estudiante como de sus compañeros. Es muy importante tener en cuenta para el diseño de estos cursos que las tecnologías digitales facilitan la implementación de metodologías activas del aprendizaje. Se muestran algunas de las metodologías activas más usadas con una amplia posibilidad de aplicación en los entornos virtuales. Ejemplo de ello está el uso de la clase invertida, que las actividades que antes se hacían solo en el aula física, pues ahora pueden hacerse fuera de ella y viceversa. Por ejemplo, los estudiantes pueden adquirir un conocimiento previo mediante videoconferencias, infografías, tutoriales, simulaciones, investigaciones en la web y después van al aula a realizar el debate sobre lo aprendido. Por ejemplo, la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que se puede fomentar que los estudiantes hagan trabajo de investigación que requieran no solo investigación, sino crear contenido propio, realizar presentaciones. Por lo tanto, se les puede orientar a los estudiantes que realicen sus proyectos en varios formatos, dígase videos, maquetas, presentaciones orales, y los estudiantes pudieran publicar en el aula virtual, por ejemplo, un postcard sobre el tema que están investigando y después realizar una presentación oral en el aula física. Otro ejemplo de buenas prácticas está dado en el diseño de contenido, donde se pueden usar textos, videos, infografías, presentaciones interactivas para abordar un mismo tema, y hay que asegurarse sobre todo que los materiales sean accesibles en esa variedad de formatos para los estudiantes, pero se pueden complementar materiales físicos, por ejemplo como un libro de texto, que se puede utilizar en las clases presenciales, con otros recursos como documentales, mapas interactivos, entrevistas en el aula. Y otro ejemplo de buena práctica puede estar dado en la colaboración y el trabajo de equipo. Se deben diseñar tareas que requieran la colaboración entre los estudiantes, incluso que ellos tengan diferentes habilidades. Se pueden utilizar plataformas que faciliten el trabajo en equipo. Los estudiantes pueden crear un blog colaborativo, pueden crear una wiki, agregar textos, imágenes, grabaciones de audio, y sobre eso después se puede también realizar un seminario o otro tipo de actividad en la clase presencial. Y por último voy a referir al componente tecnológico, con la necesidad de utilizar sistemas de gestión del aprendizaje e integrar otras herramientas o plataformas. Consideramos que es muy importante que el núcleo, que el centro de ese espacio virtual sea el aula virtual basado en un sistema de gestión del aprendizaje. Este fue un primer tema que, como parte del modelo de educación a distancia, se le dio de base como estructura mínima que debe tener esa plataforma tecnológica, que cumplan con determinados principios como la interoperabilidad, los estándares empaquetados de edición de metadatos, el uso de licencias libres, la infraestructura física de la red de datos que debe desarrollarse para soportar todo ese sistema. Y les muestro el ecosistema digital ya construido para la Universidad de las Ciencias Informáticas, que si bien el centro está en el estudiante, en los usuarios, estudiantes y profesores, y en el aula virtual como centro de este proceso integra otras actividades, otras herramientas como las que están destinadas a la gestión académica o las que están
gestión de contenido, dígase repositorios, bibliotecas, que complementan el espacio de formación del estudiante. Resalta el modelo de educación a distancia y hay que tenerlo muy en cuenta, que los estudiantes puede que no tengan todas las mismas condiciones tecnológicas para en ese momento virtual desarrollar con efectividad su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que se reconoce que el estudiante por determinados periodos de tiempo puede encontrarse en un escenario sin conectividad, pero por determinados periodos de tiempo puede encontrarse en un escenario con conectividad total. Dígase cuando está en las instituciones educativas o dígase cuando está fuera de ellas. Sin embargo, el diseño que nosotros hagamos siempre debe tratar de responder a un escenario de total conectividad y dar posibilidad al estudiante de cuando esté fuera de estos espacios por poder trabajar con los materiales y poder resolver y hacer las actividades que se le han indicado para después subirlo a los entornos virtuales o compartir con el resto de los compañeros en el aula. Bueno, sin duda, la multimodalidad educativa es un campo de investigación que presenta varios desafíos y áreas de oportunidad. Hay muchos problemas actuales que investigar con relación a la multimodalidad, dígase la brecha digital, el acceso educativo, el diseño pedagógico efectivo, la personalización del aprendizaje, la evaluación del aprendizaje, la motivación, el impacto en la formación de los docentes, las políticas institucionales, pero también hay un área de oportunidad de investigación que está relacionada con la integración de las tecnologías emergentes. Evidentemente, evolucionan muy rápido las tecnologías y plantean desafíos también para este tipo de entorno. Pongo algunos ejemplos: el uso de la inteligencia artificial para crear entornos de aprendizaje multimodal, el diseño de cursos virtuales para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje, la integración de elementos lúdicos para también fomentar la motivación y el aprendizaje activo, el uso de la analítica de datos para evaluar la efectividad de los recursos, la aplicación de simulaciones, visualizaciones en 3D para enseñar conceptos complejos de la ciencia. Por lo tanto, hay un camino que aún nos queda por recorrer y es un espacio abierto a la investigación. Sin duda, el éxito de la multimodalidad educativa está en la integración de diversos métodos, de recursos, de canales de comunicación, tanto presencial como virtual, para enriquecer el aprendizaje y adaptarse a las necesidades, estilos y contextos de los estudiantes. Yo los invito a reflexionar sobre cómo pueden aplicar estos conceptos en sus contextos educativos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Lidia Ruiz de Cuba. Bueno, ya estamos cerrando este primer bloque de la tarde. Dijimos que íbamos a hacer algunas interacciones. Vamos a abrir 3 derechos de palabras muy cortos, de máximo 3 minutos. No sé si los que estén interesados pueden acercarse acá y le damos un micrófono. ¿Hay alguien interesado? Si no, seguimos. El compañero, rapidito, véngase por acá. Pedrito, póngase de segundo. ¿Me ayuda ahí, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor Luis Allen de la UNER. No, quería preguntar, porque, claro, la multimodalidad se ve muy bonita y, bueno, veo que hay una experiencia fascinante acá. También en la UNER algunos profesores hemos estado un poco en ese campo, pero sí observamos que es necesario como dividir los esfuerzos. La profesora realmente tomó la palabra suya, profesora Rita, porque ella habla donde cada quien tiene como un rol fundamental. No todos vamos a hacer lo mismo. Porque entonces puede haber la creencia que todos vamos a dominar la inteligencia artificial o el PROM, porque eso también tiene una parte de producción. Yo veo como 3 niveles. Hay un nivel de contenido, hay un nivel docente y hay un nivel del estudiante. Esos creo que son las 3 aristas. Y cada uno produce algo. De repente hay profesores que hacen excelentes contenidos. Y bueno, pero de repente en la parte del docente, ese que vamos a ver virtual, no son los mejores, pues hay otros que comunican más. Yo creo que la profesora en su ejemplo fue
Unos hacen una cosa, uno hace las diapositivas, el otro habla mejor. Es decir, eso creo que es fundamental no perderlo de vista, porque va a haber roles y cada uno tiene una importancia. Entonces, va a haber un producto, pero no todos, es bueno ver por separado esos elementos para que esto realmente se desarrolle de manera más rápida, es mi criterio. Gracias. Gracias. Un aspecto que me parece bastante importante a considerar. ¿Tu nombre? José Vicente Hernández, de la Universidad Simón Bolívar. Hay en la formación de ingenieros, de médicos, de químicos, todas estas tecnologías, todas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la tecnología de información y comunicación, muy, muy valiosas para transmitir información. Sin embargo, la educación nuestra tiene que tomar en cuenta también el desarrollo en muchas de las áreas del conocimiento de las habilidades motrices y de las habilidades manuales de los individuos que se van a formar en determinada área. Pongamos un neurocirujano, un oftalmólogo, un mismo biólogo. A mí me tocó en mi tesis doctoral desarrollar habilidades y destrezas para extraer de la cabeza de una hormiga o del abdomen de una hormiga glándulas. Y tiene que ver con motricidad fina. Nuestro sistema de educación, o sea, en algunas cosas lo hace, pero no lo desarrolla ni lo incentiva. Y pueden haber diferencias individuales en la formación. Hay algunos que son muy teóricos, muy buenos en manejar la teoría, pero hay unos, y son muy buenos pensadores, y muy buenos, pero al desarrollar habilidades motrices son muy torpes. Yo me recuerdo cuando me formé como ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, que mi compañero de química, de todas las químicas que yo hice, entre ellas la química agrícola, que había que cocinar bastante, mi compañero era muy bueno haciendo los cálculos de lo que tenemos que hacer, pero le era imposible manejar una balanza analítica. Entonces, desde el punto de vista de la utilidad, me parece fundamental como una herramienta que contribuye pero no lo podemos ver como una herramienta que sustituye completamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que nuestro sistema de educación, de alguna manera, no toma esas diferencias en los individuos. Y nosotros podemos tener individuos, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar que tengan sus conocimientos teóricos, pero un oftalmólogo, por ejemplo, para hacer operaciones de retina, que tiene que tener, o un mismo médico que realice un neurocirujano, que tiene que tener una experticia, un pulso, unas características. Entonces, no debe apartar, digamos, que tomemos consciente de esta realidad, de lo que debe ser como herramienta la tecnología de información y comunicación, lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, que nos hace que hagamos nuestro trabajo más eficiente. Por poner un ejemplo, hay una aplicación de inteligencia artificial que se llama Gamma, y ya con Gamma, si tú le hablas bien a Gamma, te hace todas tus presentaciones, y si tú tienes ya material que tú manejas y tú tienes estructurado tu contenido, eliminas lo que llaman las que son para escrito, el síndrome de la página en blanco, que tú empiezas a pensar, y lo segundo, el síndrome de la primera lámina. ¿Qué hago yo? No, ya tú les lanzas, si tú les lanzas un buen prompt, te está lanzando información, pero tú con la formación que tienes contribuyes a que eso sea mejor. Entonces, por eso quería llamar la atención de que no es, digamos, a mi manera de ver, el sustituto o la panacea universal, sino que, bueno, es una buena herramienta para hacer más eficiente el proceso educativo. Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Yo pregunté hace rato que cómo hacía uno para hablar aquí, así como está hablando Rita, porque no sabía. No, pero tú vas a hablar 3 minutos. Sí, nosotros tenemos, sí, porque la Universidad Politécnica Territorial de Zulia tiene una amplia experiencia en eso. Todas nuestras aulas están abiertas, están en Moodle, todas. Y estamos ahorita
en Aras, en las puertas tenemos la capacitación, la acreditación de 128 trabajadores de Pequibén. Y hay en lista 300 y tantos trabajadores de PDVSA que se van a acreditar a través de la plataforma Moodle. Y debo decir que nosotros, que este ministerio y todos los que estamos acá, necesitamos brindarle a los profesores las herramientas necesarias para el uso de estos mecanismos. Creo que es la tarea pendiente. Es la tarea pendiente para que usted pueda construir una aula decente. Tiene que manejar la inteligencia artificial. Yo soy lingüista, yo hablo muy bien con ella y me contesta cosas impresionantes. Entonces, pero eso es una cosa que tenemos que aprender. Entonces, nosotros tiramos el diplomado en inteligencia artificial para educadores, para docentes, y nos sabotearon el grupo de WhatsApp. Tenemos que volver a comenzar. Teníamos 300 y pico de profesores de toda Venezuela. Tenemos del exterior gente que también va a trabajar allí. Pero bueno, mire, yo creo, tocayo, ahora sí voy a hablar de lo que quería hablar. En un minuto, te queda un minuto. Me queda un minuto. Vean, hay que legislar sobre el tema de la acreditación y la virtualidad. Algunos, por ejemplo, acreditación por experiencia. ¿Cómo hacemos eso? Eso hay que legislarlo. Y cada día yo le explicaba a la gente de Pequibén, tú eres ingeniero, tú eres licenciado, tú eres lo que tú quieras, si yo te paro frente a una malla curricular que está aprobada por el Estado, que tiene un valor de unidades de crédito y las pasaste todas, no te quedó ninguna, por eso es que la universidad te da el título. Entonces, eso de acreditar por experiencia, ¿cómo se hace? Entonces yo tengo que parar al participante frente al objetivo que establece la malla curricular y tiene que aprobarla, porque si no estaríamos violando la ley. Perdón, Pedro, pero ese es otro debate. Sí, pero quiero decir que es lo mismo de la multimodalidad. ¿Me explico? Es lo mismo, es la misma situación. Entonces, bueno, aquí los dejo para que no me voten. Bueno, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Bueno, pero lo más breve posible, porque estamos sobre el tiempo. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo no sé si nosotros vamos a hablar de la pedagogía crítica o no, porque es que resulta que la práctica es lo que te da el conocimiento. Aquí las teorías no me van a dar el conocimiento si me están diciendo mentiras. De hecho, nos están colonizando y tenemos a la gente viendo por todos lados con esa cosita y tenemos una revolución bolivariana con 25 años y tenemos cualquier cantidad de cosas en nuestra familia, en la comuna, en todos los espacios, en todos los lugares que están colonizados. Entonces no me vengan a decir que la práctica no da, porque la experiencia práctica es la que te dice que sabes tú y cómo lo sabes hacer. Si soy robinsoniana y soy bolivariana, yo tengo que empezar por saber que tengo que descubrir en la práctica qué es lo que soy, en primer lugar. Entonces tengo que hacerlo. No me vengan a decir que sí, porque hice la materia tal. ¿Sabes cuántos colegas y profesores nos hacen repetir como lo entonado porque tienen una buena memoria que la aprendieron a los 2 años, cuando era el proceso de desarrollo evolutivo de ese niño, a los 2 años? Entonces, y se desarrolló memorísticamente, tú veías una persona, te explica y explica y explica, pero en la práctica, un carrizo. El profesor lo decía ahorita, mismo lo decía, entonces no hay contradicción. Nosotros tenemos que saber que la práctica es la que lo dice nosotros, que lo soy. Yo tengo un título de profesora de filosofía y tengo un magíster en currículum. Entonces, yo puedo traer con mi propuesta que tengo, que también está enmarcada dentro de eso que estamos haciendo, y ponerla allí, ¿verdad? Y decir porque sí, porque tenemos que hacer una transformación, pero no con pura teoría y con palabras holística, ecología, tal y que sé yo para allá. Vamos a ver cómo decía la profesora, y como decía la profesora, me gusta la práctica. La profesora, digo, excelente. Y ella no dice, ella es doctora. Le dije, ¿verdad? Ella dice, yo soy maestra, y lo que tenemos que ser es robinsoniano, maestro. Joda. Perdón. Gracias.
Profesora Rita. Todas las posturas son fascinantes y en todas hay que ser humildes frente a la verdad de esa persona. Frente a la verdad, cada quien tiene su verdad. Y es que respetar eso porque toda opinión es digna y hermosa porque viene desde el corazón. Así que yo respeto todas las posturas. O sea, rápidamente para el profesor de la UNED, colegas, sí, el trabajo en equipo, cada quien da lo que sabe dar y lo que mejor hace. Lo hermoso de lo multimodal, o las tecnologías, o la nueva forma de enseñar, el mundo te está llevando a que colaboremos, a que cada quien ponga sobre la mesa sus cartas, sus habilidades y sus destrezas. Nadie puede ser bueno en todo, es imposible. Entonces yo creo que hay que ser humilde frente al que sabe diseñar bien, al que sabe redactar, al que sabe hablar. Todos somos necesarios, o sea, todos somos necesarios. Desde la filósofa, a la científica nuclear, a la química, a la física. Yo tengo mucho respeto por todo, lo dije. Desde el que pinta brocha gorda y no te mancha el piso, desde el señor que pinta y no te pone ni una gotica en el piso porque sabe su oficio. Los oficios, todos debemos manejar un oficio. Coincido con la profesora. Yo soy profesora, no doctora. Doctora, bueno, claro que estudié, pero creo que lo más importante es uno saber que uno puede enseñar y que tiene esa habilidad para enseñar y transmitir. Y eso para mí es lo que yo creo que soy, en el fondo desde chiquitica, porque me gustaba dar clases así en la calle. Vamos con el profesor Hernández, colega. Es tanto los avances que hay en las realidades aumentadas y en los procesos inmersivos, que dígame usted cómo yo vi una operación de un cirujano que estaba, no sé, en Australia, operando aquí una vesícula, o sea, manejando la tecnología. Échele lápiz, un cirujano dentro de un cuerpo con una robótica, la telemedicina y operando. Imagínense usted dónde estamos llegando. Que utilizó las tecnologías, o sea, el mundo es tan limitado, ¿no? Que cómo usted puede operar desde lejos una persona a distancia. O sea, es que no sabemos dónde vamos a llegar realmente. O sea, un día yo creo que vamos a llegar a la teletransportación. En serio, en verdad, lo creo. Lo que veíamos en los años 60 con la famosa serie esa que se teletransportaba Mr. Spock y el capitán. Bueno, ustedes no sabrán quiénes eran esos, pues yo sí. Hay cédulas en el piso por ahí. Se me acaba de caer la cédula. Ya robó mi cédula. Entonces, yo creo que realmente a dónde vamos a llegar en lo inmersivo, no tengo idea. O sea, no tengo idea. Tú hablaste de la hormiga. Bueno, imagínense ustedes, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? La nanotecnología crea medicamentos para que ataquen específicamente una célula. La nanotecnología, o sea, hemos llegado a límites que no conocemos. Claro que nos están culturizando, profesora, la colega. Claro que es una colonización. Por eso yo digo que hay que formar el pensamiento crítico. O sea, entiende, yo puedo usar un smartphone, puedo usar, no sé, cualquier marca, pero ¿para qué lo uso? ¿Para qué lo uso? O sea, yo creo que el tema es, más que el medio es el uso. Más que el medio que utilices es el uso final para lo cual tú vas a utilizar eso. El culpable no es el medio, no es la tecnología, es cómo la usas. Todos sabemos las investigaciones, por ejemplo, para energía atómica. ¿Qué pasó? La usaron para una cosa que no era buena en el momento, pero que después dio otros beneficios. Entonces, no acusemos la tecnología de lo que son las intenciones y sentimientos de los seres humanos, que al final somos los que usamos la tecnología, son nuestros propios valores y creencias. Entonces, creo que hay que separar una cosa de la otra, y esto está más que demostrado. Somos nosotros, no son las tecnologías las que son perversas. Los seres humanos sí pueden llegar a ser algunos muy perversos. Pedrito, mira, Pedrito, aquí lo que tenemos que hacer, y lo dijo por ahí alguien, Pedrito, o sea que mucho cariño y respeto, doctor Pedro. Rector Pedro, fíjese, yo creo que aquí el tema es que tenemos que dejarnos de egoísmo, no sé, nosotros no somos propiedades de nada, mi campo es del Estado, o sea, mi campo es del Estado, la UNESCO fue mediador para eso. O sea, creo que tenemos que poner todas las cartas a la mesa, hacer un gran repositorio nacional, como esta mañana dijo la rectora Bigot. Toda esa cantidad de tesis, toda esa cantidad de cosas, expongámoslas al mundo con orgullo y la confianza de que estamos generando tronco de investigaciones y tronco de paper. Generemos revistas arbitradas, vayamos a arrancar nuestras universidades, veamos una unidad del ministerio, Edulín, que ayude y enseñe cómo se ranquean en todos esos índices, porque tú veas cómo empezamos a roncar el motor afuera. Yo creo que es que tenemos con qué.
Solo que no somos buenos cacareadores. Somos buenas gallinas ponedoras, pero cuando vamos a cacarear para que la cosa, no somos buenos mediadores o no hacemos buen mercadeo. Tenemos muchas cosas que enseñar, muchas cosas que aprender, como le dije, la humildad ante todo, mucho que enseñar, mucho que aprender. Entonces yo creo que todos son válidos. Insisto, el trabajo colaborativo, la personalización, el uso y el uso de las tecnologías tiene que estar asociado a la ética, a la formación en valores. No podemos descuidar ese aspecto humano, El para qué hacemos las cosas, para qué queremos evolucionar, yo creo que es importante. Y sobre todo creo que el ministerio, esta agenda ministerial tiene, como bien dijo esta mañana alguien, una etapa distinta a la que hicimos 4 años atrás con Universidad en Casa, que fue una etapa emergente, disruptiva, nos obligó a muchas cosas, ¿verdad? Y logramos impulsar, hay que reconocer, la multimodalidad. La multimodalidad permite la coexistencia de todo, eso es lo importante, por eso es que va más allá de la educación a distancia o la educación mediada por tecnologías. La multimodalidad aborda todos los métodos que concurren según tu fin y según lo que tú desees, según tu contenido, según tu momento, según el nivel de los estudiantes, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy válido, que nosotros rescatemos el valor desde el maestro que se puso bajo un árbol de mango a dar clase, hasta el que hizo el aula para que en una realidad aumentada se metieran a ver un desarrollo de una síntesis orgánica, por ejemplo, o una intervención. Todo es extremadamente válido porque ¿cómo aprende cada quien? Acuérdense los modelos cognitivos, cada quien aprende de forma diferente. Y eso es muy importante. ¿Cómo funciona el cerebro? No todos aprendemos igual. Y esas diferencias individuales que vienen genéticas marcadas, son las que nosotros como profesores tenemos que detectar, conocer y poder ayudar a ese estudiante como también un ser mediador entre lo que es el medio ambiente y ese ser humano que tenemos frente a nosotros. Así que yo creo que no tengo más nada que decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Rita. Aquí un presente del ministerio para muchas usted. Muchas gracias. ¿Me acompañan? Sí, cómo no. Bueno, a ver si quise algo bien parada de esto. Ahora sí. Bueno, chévere, gracias. Seguimos de una vez, ¿no? Con el otro bloque. El doctor Rodrigo Hurtado Osvaldo. ¿No va? Pero entonces el otro bloque es un solo ponente, que es el doctor José Hernández, que sí está aquí, de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué se me hizo? Ya está. ¿Tiene el micrófono ya prendido, José? Bueno, mientras resuelven el tema del sonido, el doctor José Hernández es de la Universidad Experimental Simón Bolívar,